Bien, sí, ahí me escriben, sí, si se escucha bien de día. Bien, cualquier cosa me avisan. A ver, vamos a ver el módulo 3, ¿sí? Que módulo 3, trabajo práctico número 3. ¿En qué tienen duda más o menos? A ver, o no sé qué le costó más o qué le está costando. Así le explico por acá. Digan ahí por el chat o si se escucha el micrófono, bueno, por el micrófono. ¿Qué punto le costó más del TP? O- el punto 4 no le entiendo. Y después el último, dice Daniel. ¿Cuál es el punto 4? A ver, en el punto 4 dice, para esta sección crear un paquete modelo dominio dentro del proyecto y un paquete llamado principal, donde está la clase main. El diagrama de clase. A ver, mostrar todos los mensajes. Ahí está. ¿Qué dice? Hay que hacer una clase para todas las tablas. En ese punto. Sí, para cada una de estas. Sí, para alumno, para empleado, para categoría, para todo va una clase. O sea, tiene para practicar clase y para rato, digamos. Sí, tiene que crear toda esa clase. Y con los métodos y todo. Sí, hay que hacer una clase para cada uno. Una clase para alumno con su método, formatear fecha, que ya lo tienen prácticamente en el video. ¿Sí? Mostrar datos, o sea, tienen que hacer un método que te muestre todos los atributos de esta clase. Bien. Y el toString también. Que ese, bueno, se crea ya más fácil. Ponen, creo que está en uno de los videos, ¿sí? Apretan ahí, a ver. Por ejemplo, toString, por ejemplo, acá tengo una clase, ¿sí? Este otro proyecto, ¿sí? Por ejemplo, el toString sale así. Clic secundario, se van a source, generar toString, ¿sí? Bueno, yo ya lo tengo ya, ¿sí? Aquí abajo. Bien, y acá está el método toString. Bien, a ver, para ese punto sí tienen que crear todas las clases, sí, que ven ahí, todas las clases. Por ejemplo, para mostrar los datos, ¿sí? ¿Cómo harían para mostrar los datos? Por ejemplo, un alumno, ¿sí? Si lo creamos un alumno rápido. A ver. Si acá yo voy a abrir un proyecto, sí, crea un paquete, modelo, por ejemplo. Sí, yo creo otro paquete, principal. Bien, o controlador, bien. Aquí, por ejemplo, queremos crear la clase alumno, ¿sí? La clase alumno. Sí. Ahí se lo abrí una nueva clase. Sí, ahí se ve, creo. Viene un alumno que tiene LU, ¿sí? De tipo entero, ¿sí? LU private también tiene un nombre. El nombre va a ser de tipo string. Nombre, por ejemplo, ahí está. Hasta eso dos nomás, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá tienen una clase alumno. Tienen que hacer para cada uno de estos atributos y tienen que crear los métodos estos. Por ejemplo, mostrar datos. ¿Cómo sería para mostrar los datos de este alumno? Que sería el LU y el nombre nada más. Algo sencillo. ¿Sí? Control. Apretan Alt, Shift y S y le aparece esta lista. ¿Sí? Ahí se van a... Primero genera el constructor. ¿Sí? Se genera. El constructor ya tenemos con todos los datos. De vuelta. Alt, Shift, S. Después generemos el toString. El toString y seleccionan los campos que quieren mostrar, o sea, los atributos que quieren mostrar. ¿Sí? Le dan generar y ahí está el toString. ¿Así bien? Este es el toString. Este toString lo que hace es permitir mostrar todos los datos, todos los atributos del objeto. LU y nombre. Fíjense, acá está el LU y acá está el nombre. Lo está mostrando por una cadena. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Pongan ahí en el chat a ver si se entendió hasta ahí.
¿Sí? ¿Vos también? Bruno, digo. Bien, bien. A ver. Sí, este toString, por ejemplo, vamos a crear acá una clase principal, sí, para probar. Sí, clase finish. Luciano, ¿me escucha? ¿O no? Sí. Aquí, por ejemplo, estoy creando un alumno, ¿sí? Alumno. Control espacio y ahí le importa, ¿sí? El alumno. Alu1 pongamos. Asigno new alumno. Y ahí me pide el LU. ¿Sí? Pongamos 1, 2, 3. Nombre. Cristian. ¿Sí? Cristian. Ahora con ese, prácticamente con ese toString ponemos el objeto punto toString, llamamos el método toString. ¿Ahí me escuchás, Luciana? Sí. Bien, bien, quédate ahí nomás entonces. Bien, estamos creando un objeto y viendo el toString. ¿Sí? Sí, estaba siguiendo. Bien, ya creamos un objeto simple nada más y por ejemplo el toString llamamos al método toString. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Fíjense en la clase alumno. Esto es un método, ¿sí? Un método es como una función o un procedimiento que ustedes ya conocen, ¿sí? De introducción a la informática, esa materia. ¿Bien? Aquí va public porque los métodos son públicos, ¿sí? Pueden ser para todos, ¿sí? Y aquí es lo que devuelve el método. ¿Qué te va a devolver? Una cadena, un entero, puede devolver un vector, puede devolver una lista de objetos, lo que sea puede devolver. Entonces aquí se aclara lo que devuelve. En este caso lo que va a devolver es un string. ¿Bien? Y aquí va el nombre del método. ¿Cómo se va a llamar el método? ¿Sí? En este caso, este método se llama toString, que ya viene ya incluido, digamos, en las clases. Ahí está Max. Bien, aquí estamos viendo así, objetos. Cómo crear un objeto y cómo usar el toString. Bien, y aquí fíjense qué hace. Acá hay una cadena porque está entre comillas doble. Más y concatena une con LU. ¿LU qué es? Es el atributo que está acá arriba. ¿Lo une con quién? Con coma nombre, con esta cadena. Bien. Más nombre, que sería el atributo que está aquí. O sea, este toString lo único que te hace es agarra cada uno de los atributos y lo muestra en una cadena. Esta cadena es la que sale por el método, o sea, te va a devolver un string. Luego aquí, entonces, yo sé que cuando llame a esto, todo lo que estoy pintando me va a devolver una cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto está bueno que se muestre. Entonces, vamos a poner siso. Siso. Y acá vamos que se muestre esa cadena. ¿Sí? Vamos a sacar esta coma. Ahí está. Sí, guarden los cambios. Fíjense cómo funciona el toString. Corremos. A ver. Mostrar consola. Esta consola tiene que estar acá abajo. Ahí. Fíjense, el toString lo único que hace es mostrar la cadena. ¿Sí? Una cadena con los atributos de todo el objeto. Ahora lo que le pide ahí prácticamente el enunciado es un mostrar. ¿Sí? Un mostrar datos. Entonces ustedes tendrían que crear el método. Un método. Así parecido como el toString que tenemos aquí. ¿Cómo lo van a hacer? Prácticamente fácil. A ver, un método es público, entonces yo pongo public, ¿sí? Dentro de la clase alumno. ¿Qué me va a devolver? Yo sé que va a mostrar varios datos, ¿o no? Mostrar datos, dice. Entonces va a devolver el LU y el nombre. Entonces muchos datos. Entonces le vamos a poner void. ¿Sí? O sea, no devuelve un dato específico. ¿Sí? Pero, porque devuelve muchos datos, digamos, en sí. Entonces, como devuelve muchos datos, le pongo void. ¿Sí? ¿Qué significa nada? Mostrar datos. Entre paréntesis van los parámetros, abro y cierro llave, y entonces ya tenemos definido un método, ¿sí? Para mostrar los datos. Entonces yo tendría que mostrar ¿qué? El LU y el nombre, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, como para mostrar con el CISO. System Open, no, este no es, CISO. Bien, System. A ver qué pasa.
System Open Line, ahí está. Sí, acá yo tendría que mostrar los campos, ¿sí? de mi clase, que sería el LU y el nombre. ¿Cómo hago? Voy a poner, por ejemplo, LU más, lo agreguemos con, no sé, un guión, más, y le pongamos un nombre, ¿sí? El atributo nombre que se muestre por pantalla. Entonces, cuando llame este método, fíjense acá en el principal, ¿sí? Ya nos llamamos eso, vamos a llamar de ALU1, como el objeto yo sé que tiene mostrar datos. Fíjense acá apareció el método que yo he creado recién. Bien, presiono y ya estamos llamando al método. Entonces, cuando este objeto utilice este método, va a venir aquí. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un System Open Line, va a mostrar el LU y el nombre, ¿sí? Tranquilamente. ¿Sí? Le den a ejecutar. Ahí está. Fíjense cómo se muestran los datos. En este formato, el LU, y Cristian, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer prácticamente. Y tienen que hacer una clase para cada uno, ¿sí? Con los métodos. Así para cada uno mostrar datos, todo eso. ¿Bien hasta ahí? ¿Otra duda que tengan? Ah, clase abstracta, ¿sí? Bueno, vamos a hacer clase abstracta, a ver. Vamos a hacer un ejemplo así de clase abstracta. También estaba en el video, pero prácticamente no es que clase abstracta es muy sencillo, ¿sí? Vamos a ver un poquito de clase abstracta, ¿sí? Entonces, a ver, creamos una herencia, así que decía de paso. Una clase persona vamos a crear, ¿sí? Va a ser la clase padre. Una persona que tiene. Una persona tiene nombre, apellido. Pongamos todas las personas tienen edad, ¿sí? ¿El nombre de qué tipo es? ¿Es de tipo string porque es una cadena o no? El apellido también va a ser string porque es un conjunto de caracteres. ¿La edad de qué tipo sería? ¿Entero o no? Un int. Bien. Ahora creamos los constructores. ¿Dónde está? Constructores usando los campos. Selecciono todos. Generamos. ¿Por qué están dando mal? Bien, a ver. ¿Qué me hará? Tenemos que crear. Bien, hasta ahí. Sí, lo dejamos. Bien, yo tengo una clase. Esta va a ser la clase padre. Sí, lo voy a poner abstract. Abstract. Hasta ahí. Sí, esta va a ser la clase abstracta. La clase padre. Esta, ¿por qué pongo abstract? Porque yo de esta clase nunca voy a crear objetos. ¿Sí? Nunca voy a crear objetos de esta clase. Bueno, a ver, sigamos con esto. ¿Sí? Bueno, acá tengo una clase persona, ¿sí? Clase abstracta. ¿Sí? Esta clase no se va a crear objeto de esta clase. Bien, tenemos un constructor. Acá lo creamos al constructor. Bien, ahora vamos a crear, por ejemplo, bueno, acá tenemos una clase alumno. Usemos esta clase. Sí, ya que está acá. Esta la borramos. Vamos a hacer una herencia. Y en esta es la clase alumno. Para hacer la herencia vamos a extend. ¿Sí? Extend. Extend y acá va al lado la clase padre. O sea, la clase padre sería persona. Bien, acá que dice agregar el constructor. ¿Sí? Acá me pide que herede el constructor, ¿sí? De la clase persona, que está aquí. Este constructor, entonces me pide que herede. Bien, hasta ahí ya tendremos una herencia simple. Por ejemplo, yo sé que el alumno que tiene de diferencia que una persona. Por ejemplo, el alumno que tiene un LU o no. ¿Sí? Entonces yo tengo acá un LU. Este constructor viene de ¿dónde? Viene de la clase padre, de persona viene. Aquí. De este. Ahora, ¿cómo hago yo para cargar también el LU? Porque yo sé que un alumno tiene tanto los atributos de una persona y también tiene sus propios atributos, ¿no? Que sería en este caso un LU. ¿Cómo hacemos? En este caso lo que van a hacer es agregar aquí, fíjense que si acá está el constructor, ustedes le van a agregar un parámetro adicional. Aquí ponen coma, agreguemos por ejemplo un LU, int LU.
Bien, para que por esta parte pase un LU. Bien, por aquí va a pasar un LU. Bien, entonces, estos campos que estaban aquí, estos vienen y se llenan en el constructor de la clase padre. Bien, pero este adicional que yo creé, ¿dónde lo tengo que cargar? Lo tengo que cargar en esta parte del LU nada más. Entonces, como yo estoy parado en esta clase, pongo tis.lu, o sea, estoy haciendo referencia al atributo de la clase hija. Le voy a asignar que el LU que está aquí. Bien, y de esta manera yo voy a cargar un alumno tanto con un nombre, con un apellido, con una edad y con un LU. Ahora para crear eso, prácticamente como voy a crear. Guardamos los cambios, sí, guarden los cambios. Aquí por ejemplo un alumno, vamos a crear un alumno de vuelta. Alumno, le vamos a poner alu1, ¿sí? Vamos a llamar el constructor new alumno. Fíjense ahí no aparece, aquí va un nombre, dice. Bueno, le pongamos un nombre, Cris. Sí, apellido dice va. Este es de tipo string, entonces va Ballestero. Edad, ¿sí? Pongamos una edad. Le pongamos 24. Ahí está. LU, no sé. Pongamos 45 o 45. Bien. Punto y coma. La edad es numérica, ¿no? Acá. Ahí está. Por eso da error. Ahí está. Ahí creamos el objeto, ¿sí? Creamos una clase hija. Un alumno creamos. Con un nombre, un apellido, una edad. Y este parámetro adicional que era que lo que la clase hija tenía en especial. Por ejemplo, él tenía un LU nada más como diferencia. Entonces por ahí le pasamos el LU. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrar los campos? ¿Sí? Para mostrar los campos vamos a hacer un toString. Podemos poner aquí Alt Shift S y van a generar toString. Si apretan generar toString aquí, fíjense, solamente se va a mostrar el LU. Solamente se está mostrando el campo de la clase hija, o sea, el LU nada más. Y entonces cuando ustedes lo vayan a correr, digan al alumno 1.toString, llamamos el método que recién creamos. Fíjense que se va a mostrar solamente el LU del alumno, pero yo necesito ver todos los datos. ¿Cómo hacemos para mostrar todos los datos? Entonces me voy a la clase padre, que sería persona. Aquí voy a generar un toString. Fíjense que cuando genero toString, acá está el nombre, apellido y edad, o sea, están todos los de la clase padre. Le doy generar y ahí está, el toString lo tengo. Bien, pero alumno también tiene un toString, pero este muestra el LU nada más. ¿Y cómo hago para combinar yo el toString de la clase persona con el toString de la clase alumno? ¿Cómo hacemos para combinar todo eso? Podemos hacer algo así, miren. Vamos a usar super.toString. Super lo que me permite a mí es traer, ¿qué? Me permite traer un método de la clase padre, en este caso persona. Entonces estoy trayendo al toString que está aquí, en persona, o sea, todo esto. Estoy invocando a este método, que me muestra el nombre, apellido, ¿sí? Y la edad. Bien. Entonces, aquí lo llamamos, lo vamos a concatenar eso con esta cadena que ya teníamos aquí, que era del LU. Esa es una forma que podemos combinar. ¿Sí? Guardamos, lo corremos. Fíjense que aparece ahora. ¿Sí? Bueno, persona, si esto lo tendríamos que haber sacado de acá. Este es el toString de la clase padre. Hasta aquí el toString de la clase padre. Es esta parte nada más. Esto corresponde a esto. Más alumno LU dice. Sería esta parte. Bien, pero para que quede mucho mejor, vamos a sacar esta parte. Sí. Que diga persona. Sacamos eso. Podemos correr esto. Concatenar. Sí. Ahí ya está. Alumno. Lo ponemos. Mostramos. A ver qué tal. Y ahí está. Alumno, nombre, apellido, edad y LU. Bien.
Eso hasta ahí es como llamamos un método, ¿sí? De una clase padre. Cómo hacemos la herencia. Ahora vamos a ver un método abstracto, ¿sí? Cómo creo un método abstracto en la clase padre. Por ejemplo, para crear un método abstracto hay dos formas. Por ejemplo, vamos a crear un método. Public saludar. Vamos a poner void saludar. ¿Sí? Sin parámetros, ¿sí? Que no diga nada. Abro y cierro llave. Hasta ahí tenemos declarado, ¿sí? Un método saludar. En la clase padre, en persona. Bien, ahí está, un método saludar. ¿Cómo hago que este método se herede en la clase hija? Que sería alumno. ¿Sí? Se van aquí, se van a source, override, implement y vamos a sobreescribir el saludar. Ok, fíjense acá me aparece el saludar. ¿Sí? Este saludar viene de la clase padre, que estaba aquí, pero acá no tiene nada. ¿Qué tal si le ponemos algo? A ver, si hizo, le pongamos, hola le pongamos, ¿sí? Eso que tenga. Este método saludar lo único que va a hacer, hola, sin nada más. La clase padre hace hola. Vamos a la clase hija. Este tiene el mismo método saludar. Pero aquí yo le voy a poner otra cosa distinta. Yo voy a poner siso le pongamos hola, soy un alumno. ¿Sí? Fíjense, aquí yo tengo el método saludar que hace algo. Y aquí en la clase hija tengo el método saludar pero hace algo distinto, muestra otro mensaje distinto. Cuando ustedes vayan a llamar ese método, como estamos con el alumno, punto, seguro tiene el método saludar, ahí está. ¿Qué iría a aparecer? ¿Hola o hola soy un alumno? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué iría a aparecer cuando ejecutemos esto? ¿Hola o hola soy un alumno? Hola soy un alumno, dice. A ver, veamos qué pasa. Sí, hola soy un alumno. Esto se llama, chicos, esta parte. Acá tengo un método y acá tengo el mismo método. ¿Sí? Fíjense que aparece override. Significa sobreescritura. O sea, yo tengo un método que está definido en la clase padre, ¿sí? Con algo, que hace algo. En este caso hacía esta pequeña cosa nada más. ¿Sí? Pero en la clase hija, fíjense, hace algo distinto. Entonces yo lo sobrescribo, o sea, es como lo piso, digamos. ¿Sí? Se va a ejecutar el de la clase hija porque hizo un override. ¿Sí? Lo sobreescribimos, se llama sobreescritura así en Java. Cuando vean el override, es una sobreescritura en Java. Ahora, ¿qué tal? A ver, creemos una clase abstracta. ¿Cómo sería un método abstracto? Por ejemplo, public, le vamos a poner... Sí, sigue funcionando. ¿Sí? A ver, veamos. A ver. Todo esto tienen que probar, ¿sí? Si ustedes se preguntan, ¿sigue funcionando o no? Borren y vean lo que pasa. Bien, en este caso me está dando error, ¿sí? A ver, veamos. Ah, no, es que me quedé con este. Sí, ahí está. Sí, ahora lo ejecutemos a ver qué pasa si yo le saqué el override. ¿Y sigue funcionando o no? ¿Viste? Entonces cuando ustedes se hagan preguntas, che, ¿qué pasa si saco una parte del código? ¿Sigue funcionando o no? Eso saquen y prueben. Y ahí se van a dar cuenta si funciona o no. ¿Sí? En este caso, fíjense, el override sigue funcionando. ¿Sí? Lo dejamos como está. Ahí. Ahora vamos a crear un método abstracto. ¿Cómo sería un método abstracto? Este es un método nada más. Ahora, ¿cómo sería un método abstracto? Vamos a la clase padre, que sería persona. Por ejemplo, yo me quiero crear un método abstracto, que sería public, no sé, public, mostrar, void, que no devuelva nada, mostrar. O no, le pongamos saludar. No, usemos este que está acá arriba ya, ¿sí? Mejor. Este lo voy a sacar de aquí de la clase hija, vamos a la clase persona, aquí. ¿Cómo hago que este método sea abstracto? Ponemos aquí la palabrita abstract. Ahí. Pero fíjense, con que yo ponga abstract, el método ya me da error.
¿sí? Veamos qué dice acá. Siempre guíense por el globito que aparece aquí. Bien, ¿qué dice acá? A ver. Sí, remueve abstract para modificar, remueve el método. La posicionamos encima. Abstract método no se especifica el cuerpo, o sea, no se especifica body. Dice que cuando vos creas un método abstracto, no se especifica el body. ¿Cuál sería el body? Sería el cuerpo del método. Una cosa es esta parte, fíjense chicos, esta es la cabecera. O sea, cómo se llama el método, qué devuelve el método. Y otra cosa es el cuerpo del método, o sea, qué es lo que va dentro del código. ¿Sí? La funcionalidad del método. Entonces me dice, no, esta parte no va. Si vos querés crear un método abstracto, no va. Bien. Entonces ahí está, fíjense ahí desapareció el error. Entonces este es un método abstracto. Vamos a la clase alumno, ¿sí? Guardemos los cambios. Y en la clase alumno le va a saltar error aquí. Alumno y extiende de persona, pero salta un error. ¿Qué será? Dice el tipo alumno puede implementar un método abstracto saludar. Dice. Ah, bien, presionamos y fíjense, adherir, ¿sí? El método a implementar. Y fíjense, aparece el saludar. Y acá le aparece con el cuerpo. Aquí abro y cierro llave. Entonces aquí yo recién lo puedo rellenar. Puedo poner, no sé, CISO, mostrar un mensaje o lo que sea quieran hacer. En este caso un mensaje. Hola, soy un alumno. ¿Sí? Se van al principal, lo probamos, el saludar. Ese sería un método abstracto. Bien, soy un alumno. ¿Vieron la diferencia ahora? Un método abstracto se lo define con la cabecera nada más. ¿Sí? Hasta los parámetros, nada más. ¿Sí? Sin el cuerpo. ¿Dónde defino el cuerpo? Cuando ya lo implemento. En la clase hija ya implementé el método saludar, que es una sobrescritura de vuelta. ¿Sí? Pero aquí recién le pongo el código, la funcionalidad, qué es lo que yo quiero que haga. ¿Sí? Con eso ya tienen un método abstracto. Las clases abstractas, como persona, pueden tener adentro métodos abstractos. Bien, hasta ahí se entendió más o menos cómo es el método abstracto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, ¿vieron? Eso era de sencillo nada más. Esa parte era así. Bien. Esto no sé por qué se baja. ¿Alguna otra duda? O no sé que tengan. Este es de clase abstracta. Pueden crear varias clases abstractas si quieren. ¿Qué dice? ¿Qué dice Max? Una pregunta. ¿Se usa el método exception en alguno de los puntos? Porque yo nunca lo usé, pero aparece en el PDF. ¿En qué PDF decís? ¿En la teoría? ¿En la parte de la teoría decís? Ah, las excepciones. Por ejemplo, ¿qué? A ver. Hay excepciones, por ejemplo, voy a decir la try catch. Bien, Álvaro, ya hacemos el otro punto. ¿Sí? Veamos aquí el try catch un ratito. ¿Sí? A ver. Bien. Esa excepción, ese va a haber otro TP, ¿no? Ese es el TP que voy a alargar mañana, capaz. Ya. Eso lo vamos a hacer con lista estática también. Ese es otro video. Por ejemplo, try catch son excepciones que saltan. Por ejemplo, try catch aparece en try catch. Dentro de este bloque de tree va lo que vos querés probar. Por ejemplo, lo que pensás vos que te va a dar un error. Por ejemplo, yo creo una variable, no sé, una variable A, le asigno un valor de 10. ¿Sí? Después yo digo que a una variable división, le asigno A dividido entre 0. ¿Bien? ¿Vos sabés que la división entre 0 no se puede o no? ¿Sí? Entonces acá iría el bloque que vos querés evaluar. ¿Sí? Que vos pensás que te va a dar un error. Y en el catch va aclarado el tipo de excepción, digamos. Hay varios tipos de excepción. Tienen este tipo de excepción,
exception, inicializar error, exception de la lista, hay un montón de excepciones, ¿sí? Para cada error hay un tipo de excepción. El más general es exception. Cuando ponen exception prácticamente abarcan todo el tipo de error, ¿sí? Todos los tipos de errores. Y en esta parte del catch van a poner un mensajito, digamos. Se produjo un error. Un error, ¿sí? A ver, probemos que sale. Sí, esto creo que lo había probado. Bien, se produjo un error. ¿Por qué se produjo un error aquí? Esta parte de excepciones. Bueno, ya que estamos, ya lo explicamos esa parte, ¿sí? Ya lo terminamos. Bien, igual vamos a ver un video de esto y un práctico asociado a esto, ¿sí? De trick catch y el otro tema que viene. Bien, pero acá en esta parte del tree es sencillo. Va a la parte que ustedes piensan que va a haber un error, ¿sí? En la otra, en el catch, va un mensaje para que ustedes se den cuenta dónde está el error, ¿sí? Porque si ustedes no ponen el tree catch, imagínense que ustedes tienen mucho código, ¿sí? Lo ejecutan. Fíjense que salta ahí. Acá hay una división por 0. A vale 10. A partido entre 0 me da obvio que me va a dar error o no. ¿Sí? Entonces fíjense que sale. Exception, ¿sí? Entreat main. ¿Sí? Error de tipo aritmético. Excepción de tipo aritmético me está diciendo. Bien. División por 0. Ahí me está diciendo. Entonces, miren. Imagínense que ustedes tuvieran más código. Ustedes no sabrían dónde está el error. ¿Sí? En este caso es fácil de la división, pues, pero cuando tengan objetos, va a haber varios objetos o varias listas, entonces está bueno que le pongan el tree catch. Con tree catch, si yo le pongo esto, yo sé que cuando aparezca este mensaje, el error se produjo aquí. Así de sencillo. Bien, entonces cuando lo ponen, prácticamente ya funciona. Eso es excepciones, ya vamos a hacer un práctico de eso también. Bien, se produjo un error. Ahora, ¿qué pasa si 10 dividido entre 10 sin funcionaría? No tendría que aparecer el mensaje de error. Ahí está, hola, soy un alumno. No aparece nada porque esto no hacía nada, ¿sí? ¿Listo? Bien, vamos a ver qué decía Álvaro, hacer algún ejemplo del último punto. Bien. A ver, vamos a ver del último punto. ¿Cuál era el último punto? A ver. ¿Cuál es el último? ¿Este? Dice crear un paquete llamado modelo clase modelo abstracta dentro del paquete. Usar el concepto de clase abstracta dentro de la clase figura geométrica. Definir un método abstracto llamado calcular área. Bien, vamos a crear la clase. Fíjense, ¿cuál sería la clase padre aquí? Primero que todo, si quieren que haga este punto, ¿no? ¿Cuál sería la clase padre aquí? Figura geométrica, ¿no? Bueno, eso vamos a crear una clase, a ver. Vamos a crear rápido, a ver. ¿Qué tiene como atributo? Prácticamente dice que tiene un nombre nada más. Sí, un nombre. Entonces vamos a poner private, un string nombre. Punto y coma abstract. Sí, esta es una clase que no se va a implementar. No se crean objetos de la clase padre. Si eso tengan en cuenta. Nunca se crean objetos de la clase padre. Por eso pongo abstract. Sí. Bien, las clases hija, a ver, hagamos para uno, no, suficiente con el otro. Sí, un rectángulo, a ver, o un triángulo, hace por altura, ¿cuál sería más difícil? Bueno, triángulo, tiene más, creo. Triángulo, una clase triángulo, que va a ser la clase hija. Ya van a ver que es parecido a lo que hicimos, clase hija, ¿cómo era? Triángulo, ¿no? Triángulo. Ahí está. Vamos a hacer un stem, ¿sí? Que herede de figura geométrica, ¿sí? Esto tienen que practicar mucho la herencia, ¿sí? Generalmente siempre se usa la herencia. Ahí está. Que herede. Definir un método abstracto llamado calcular área. Acá te da el método abstracto, calcular área. ¿Dónde lo voy a definir? En figura geométrica, ¿sí? Ahí sería en la clase padre.
Entonces, ¿cómo creo un método abstracto? ¿Se acuerdan cómo habíamos visto esto? En esta parte, método abstracto en persona, ¿cómo habíamos creado el método abstracto? ¿Algo así era o no? ¿Sí? ¿Qué va? Public, porque todos los métodos son públicos. Abstract significa que solamente iría a la cabecera del método. Void significa que este método no devuelve nada. Porque saludar nomás te va a decir hola y bueno, no devuelve nada. ¿Sí? Bien, entonces algo así se crea. Solamente va a la cabecera y punto y coma. Nada más. Bien, vamos donde está figura geométrica. Entonces me dice que yo cree un método que sea calcular área. Bien, calcular el área. Vamos a ver. Entonces yo voy a hacer que sea public abstract calcular el área. A ver, veamos qué va a devolver el calcular el área. Luego en la clase rectángulo, triángulo, círculo, definir el método abstracto, ya que cada figura se calcula de forma distinta. Definir el método calcular área. Bien, ahí está. Ya lo entendí. A ver. Bien, entonces acá en la clase padre voy a crear un método abstracto. ¿Qué me va a devolver? Cuando ustedes calculan el área, ¿qué les devuelve? ¿Le devuelve un valor o no? Sí, ¿no? Por ejemplo, en la calculadora meten los datos y le devuelve un valor o no. Che, el área es tanto o no. Bueno, entonces esto seguro me va a devolver algo, el calcular área. Bien, ¿qué es lo que me va a devolver? Aquí al lado vamos a poner lo que devuelve. Va a devolver un doble. ¿Sí? Porque va a devolver un tipo real. ¿Sí? Ahora si ponen int, solamente lo limitan a que devuelva un valor entero. Y generalmente el área siempre da con coma, a veces da con coma o no. Entonces le pongamos doble. ¿Sí? Real incluye lo entero, entonces es más amplio, ¿sí? El doble. ¿Vieron cómo es? Entonces ya definimos una clase abstracta. Va un método abstracto. Vamos a la clase hija. Si guardamos, acá le va a aparecer un error. Bien, triángulo. Presionamos aquí, dice agregar un método para implementar. Sí, ahí aparece el calcular área. Bien. Ahora veamos. Hagamos para el rectángulo. El rectángulo, triángulo y círculo definen sus métodos abstractos, ya que cada figura calcula el área en forma distinta. Y acá tienen la formulita. El área del triángulo se calcula la base por la altura. Necesito la base, la altura y la parto entre dos. ¿Ya tengo el área del triángulo o no? Y para cada uno tiene forma distinta o no. Entonces para el triángulo necesito tener una base y una altura. Bien, entonces ¿dónde defino la base y la altura? Aquí. ¿El triángulo eso tiene o no? Private sería base y altura. Le pongamos doble. ¿Sí? Base, altura. ¿Sí? Yo tengo la base y la altura. Bien, vamos al figura geométrica. En este caso hagamos el constructor, ya que lo tenemos aquí. Generemos el constructor de la clase padre. Listo, ya lo tenemos. Ahí está el constructor. Vamos a hacer que la clase triángulo herede el constructor. Sí, para que se pueda hacer. Aquí, vamos a hacer ese. Aquí hay generar un constructor desde la superclase. Fíjense, utilizamos el constructor de la superclase. Acá tenía un nombre. ¿Quién tenía nombre? Aquí, pues figura o no. Tiene nombre. Ahora, acá ya tenemos definido el constructor. Pero yo necesito que datos más. La base y la altura o no. Entonces podría definir dos parámetros más. Doble, vamos a definir base. Una base, vamos a definir otro que sería para la altura. Bien, ahí está. Dos parámetros adicionales le agregué a la clase hija. Pero está bien, esto super lo que hace es transferir este parámetro a la clase padre, al constructor de la clase padre. Pero estos dos, ¿dónde se tienen que cargar? ¿Aquí en la clase hija o no? Porque están aquí. Entonces, lo que tienen que hacer es this punto, digo a la base, le asigno ¿qué? Base, que es lo que está aquí, ¿o no? Aunque puede ser B también, ¿no? No es necesario que sean iguales, es prácticamente lo mismo. Fíjense, no salta error. ¿Bien? Pues generalmente lo ponemos así, base.
base. ¿Qué me falta llenar? Me falta llenar la altura, tis.altura. Que le asigno este parámetro que pasó por aquí. Y ya tendríamos ahí. Bien. Ya tenemos entonces para crear mi objeto triángulo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Este para crear nada más el objeto. Ahora, el calcular el área. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Según la formulita, es sencilla, base por altura dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Calcular el área. ¿Sí? ¿Cómo haríamos? A ver, ustedes pueden crear variables, pueden crear todas las variables que ustedes quieran o no. Pongamos algo simple. Área, una variable área donde yo voy a guardar ¿qué? Yo voy a decir que tis.base. ¿Tis.base qué sería? ¿Es la base que está aquí o no? De este objeto triángulo, ¿sí? Cuando crean el objeto, entonces yo voy a tener una base. Base por la altura. ¿Sí? ¿Cómo sería la altura? Tis.altura. Multiplico la base por la altura de esta clase. Y todo lo parto entre 2. Entonces yo ya tendría un área aquí o no. Aquí está guardada el área o no. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entiende esa parte? Digan por el chat. ¿Bien hasta ahí? ¿No quieren que vuelva a explicar ninguna parte? ¿No se perdieron? ¿Clarito? Bien, sigamos. Acuérdense, ustedes pueden aplicar lo que sea. ¿Sí? La idea es que ustedes resuelvan esa parte. ¿Sí? Tienen que ingeniársela creando variables, las variables que ustedes quieran, pero tienen que resolver el problema. ¿Sí? Primero seguro van a crear un montón de variables para resolver las cosas. Y después de a poco se van a ir dando cuenta que no necesito todas las variables. Necesito una y con eso es tranquilamente. Fíjense, en este caso yo recién estoy aprendiendo, entonces creé una variable y guardé el resultado este. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces aquí está guardado el resultado. Como esta función calcular área, ¿qué retorna? Retorna un valor doble, o sea, un real. Entonces acá en return me dice 0. No, aquí en return entonces le voy a poner la variable que contiene mi resultado. ¿Qué sería área? Entonces cuando llamen este método lo va a devolver un doble, que sería el valor del área, que sería la división entre base y altura dividido entre 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Vamos al principal. Vamos a crear un objeto de triángulo. Bueno, esto ya podemos borrar. Y lo borramos ya que saquemos eso. A ver. Vamos a crear un triángulo. ¿Cómo va? Va el nombre de la clase que ustedes quieren crear, triángulo. ¿Vieron? Acá se importa. ¿Por qué se importa? Porque está en otro paquete. Acá está la clase principal, pero lo que ustedes están llamando es a otra clase que está en otro paquete. ¿Sí? Entonces le ponen la dirección, acá va la dirección. Entonces triángulo lo voy a poner, no sé, F1, figura 1. ¿Sí? New, llamamos al constructor de la clase triángulo. Estoy llamando a al constructor. ¿Qué me pide? Me va a pedir un nombre, una base y una altura. Bien, entonces fíjense, ahí ponemos, generalmente el constructor tiene el mismo nombre que la clase, sería triángulo. Ahí está. Dice, che, un nombre. Ah, para mí se llama triángulo, se llama. Sí, el nombre está de más, pero bueno, sí, es el nombre. El nombre de la figura que se está creando. La base. Y no sé, le pongamos, a ver, es matemática, ¿sí? 4 por 2.5 le pongo. ¿Sí? Punto y coma al final. Cada línea se termina con punto y coma. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya creamos el triángulo, ¿o no? Pero yo quiero llamar, yo sé que este objeto que yo he creado, si pongo punto, aparecen todos los métodos que tiene. Fíjense, tiene un toString que convierte a cadena, tiene un calcular un área, equals, hay un montón, ¿sí? Este notify es para trabajar con hilos después, ¿sí? Bien, aquí, calcular área, llamemos al calcular área. Bien, no me pide nada, entre paréntesis no me pide nada. Este método no me pide nada. ¿Por qué? Porque acá no me pide nada, Tranquilamente, cuando entre este método se va a calcular el área, va a dividir la base y por la altura, lo va a dividir entre 2 y lo va a guardar aquí. Y ese resultado es que va a devolver. Ahora la pregunta es la siguiente. Si ejecuto esto, ¿aparece algo por pantalla? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No va a aparecer? ¿Seguro? Bien. Sí, seguro, dice. Sí, no aparece nada. ¿Por qué? Porque esto me está devolviendo
un número, o sea, un número real. Pero en la consola no se muestra nada porque ustedes no lo están mostrando. Entonces lo ideal sería que yo ponga SISO para mostrar las cosas y ver si se está resolviendo. Entonces, que esta área se muestre por el System Open Line. Si mostramos esto, ahí aparecería el valor del área. Ahí está, 5 me dio. Bien, 4 por 2.5 me da, creo, un valor de 10, dividido entre 2 me da 5. Entonces ahí tenemos el triángulo. Y está implementando un método abstracto. ¿Vieron cómo se crea el método abstracto? Así. Porque, por ejemplo, yo quiero crear un método cualquiera, no sé, public, no sé, a ver lo que devuelva. Un entero. No sé, mostrar. Le pongo cualquier cosa, ¿sí? Void mostrar. ¿Sí? Generalmente acá entre paréntesis van los parámetros que necesita. Si quieren definir parámetros, lo ponen. ¿Sí? Hasta ahí sería un método. ¿Sí? En la clase padre. ¿Cómo hago que esa clase hija lo herede? La clase hija podemos hacer así. Source. Se van aquí, override. Y acá me aparece el método mostrar. Fíjense, y acá hacemos una sobreescritura. Bien, eso es sobreescribir un método. Bien, yo definí un método aquí con la cabecera del método y el cuerpo. El cuerpo comienza aquí en la llave y termina aquí en la llave. Bien, está completo el método. Y lo que hago aquí es una sobreescritura de todo el método. La diferencia que tiene con clase abstracta, donde está aquí, con método abstracto digo, es que solamente va la cabecera. Fíjense, aquí está la cabecera. Public, lo que devuelve y el nombre del método. Y se le agrega la palabrita abstract. ¿Sí? Y va punto y coma, o sea va a la cabecera, o sea va a esta parte nada más. Por ejemplo, si esto yo lo quiero volver abstracto, ¿cómo hago? Saco el cuerpo, o sea que no tiene definido un código todavía, y le ponemos abstract. Y ya sería un método abstracto. ¿Por qué? Porque le falta el cuerpo. ¿Dónde defino el cuerpo? Recién aquí. Si guardamos los cambios, aquí ese método, va a salir un error aquí. Tiene que salir. A ver. No me sale porque ya está aquí. Lo saquemos. Ahí está. Ahora me da un error. ¿Sí? Fíjense. Agregamos para que aquí lo implemento. Dice implementar. Entonces aquí lo implemento. Fíjense y ahí aparece. Todo el cuerpo del método. Bien, esa es la única diferencia que tiene. Y lo mismo tienen que hacer para el... no sé si... ¿Qué me les pedía? Sí, para el rectángulo, el círculo. ¿Sí? Y nada más que eso. Bien hasta ahí. Crear 3 objetos y probar. Si ya probamos uno, tal vez para lo otro. Bien chicos, hasta ahí. ¿Ninguna duda más? ¿O algo? ¿Qué pasó? Bien Max, no. ¿Cómo es la relación de clase usando polimorfismo? ¿A qué te referís la relación de las clases usando polimorfismo? ¿Cómo es la relación de las clases usando polimorfismo? Vos para el polimorfismo, ¿qué tenés que hacer? ¿Necesitas las clases nada más? A ver. Eso estaba en el video, ¿no? ¿Vieron el video? De polimorfismo del gato, del perro. Lo que se hace es como esto. Como esto que acabamos de hacer. Porque fíjense, en la clase padre yo defino un método, calcular área. Pero la clase hija, ¿qué hace? ¿Aquí hace un cálculo o no? Seguro ustedes ¿para cuál? Para el otro, por ejemplo, para el triángulo. El triángulo es lo que hicimos, ¿no? Para el rectángulo, ¿qué van a hacer? Solamente multiplicar la base por la altura. Entonces, cuando llame al método calcular del triángulo, del rectángulo, va a ser base por altura nada más. ¿Sí? Entonces, en esa parte, hace algo distinto. Porque acá multiplica base por altura y lo parte entre 2. El otro, que es rectángulo, hace base por la altura nada más. O sea, sin esto. Así. O sea, hace cosas distintas o no. Resultados distintos da.
Y generalmente el polimorfismo es cuando ustedes llaman a un objeto y cada uno responde de manera diferente a un mismo método. ¿Sí? En este caso las figuras geométricas van a responder de manera diferente al mismo método. ¿Sí? Cuando creas la clase test polimorfismo, el test polimorfismo es para probar nada más. Lo usas para probar, por ejemplo, el test polimorfismo que tenían. A ver, yo lo voy a crear acá. Vale, lo que tenían en el video, ¿no? Era test polimorfismo. Sí, aquí. Ese del test polimorfismo, lo único que hacían era, por ejemplo, entonces ya tenemos, por ejemplo, yo sé que una figura geométrica, ¿sí?, tiene un método calcular y que un triángulo implementa una funcionalidad para calcular el área, que es distinta a la del rectángulo y al de la, ¿de qué me pedía? Del círculo. Cada uno responde al mismo método, pero de manera distinta. Entonces, cuando hacen el test polimorfismo, lo único que hacen es crear un método, ¿sí? Imagínense que hay algo que va a resolver aquí, public void probar, calcular área sería, ¿sí? Ahí definí un método. Yo sé que no va a devolver nada, solamente es para probar nada más, ¿sí? Después más adelante van a ver que los métodos devuelven algo, ¿sí? Hasta ahí un método probar nada más. En esta clase tiene un método probar. Es una clase normal nada más. ¿Qué le voy a pasar por aquí? Le voy a pasar la clase padre, que sería figura geométrica. Figura geométrica. Ahí está. La clase padre va aquí. Y le voy a poner F. Así para mí que se llame F. Ahí está. Entonces, por aquí puede pasar tanto un triángulo, un rectángulo o un círculo. Porque acuérdense que esta es la clase padre. Si es la clase padre, es la clase más general. Es como, imagínense, ustedes tienen una manzana, naranja y pera. ¿Qué es lo más general? ¿Fruta o no? Si tienen un gato, perro y no sé, un pajarito. La clase general es animal. Entonces aquí va la clase más general. O sea, puede pasar cualquiera de esos. ¿Sí? Ahora si ustedes ponen, por ejemplo, acá ponen triángulo nada más. ¿Qué pasa? Solamente va a pasar un triángulo. Sí o sí tienen que pasar un triángulo por aquí. Entonces ya no tiene sentido el polimorfismo ahí. ¿Sí? Por eso acaba la clase padre. Luego aquí, f punto, y fíjense, f yo sé que es una figura geométrica. Y acá me parece calcular área. Entonces estamos llamando al calcular área. ¿Sí? De esa figura que estén pasando, ya sea un triángulo, un rectángulo o lo que sea. Bien, se hace un método nada más que recibe la clase padre y prueba el método calcular el área. Por ejemplo, fíjense, en figuras geométricas solamente tienen calcular área, pero no hace nada. ¿Dónde está el código del calcular área? En cada clase hija. Aquí está realmente el código. ¿O no? Bien. Entonces el test polimorfismo lo único que hace es eso nada más. ¿Sí? Crean un método para probar nomás. No hay más que hacer, digamos, en eso. Hasta ahí, Bruno. Después lo otro es lo que sigue en el video, ¿sí? Sería un objeto de la clase hija. A ver. O sea, esto no es un objeto todavía, ¿no? Un objeto es cuando vuelve a instanciar. ¿Sí? Por ejemplo, triángulo. A ver. Un objeto es cuando vuelve a instanciar, o sea, cuando lo crea de esta forma con el new. Ahí recién está el objeto. Bien, a ver, en esta parte. F sería un objeto de la clase hija. O sea, por aquí tendría que pasar una clase hija. O sea, un objeto, triángulo, rectángulo, lo que sea. Por tanto, acá pasa, sí, un objeto de la clase hija. ¿Bien? Entonces, como viene un objeto, viene un triángulo, se va a llamar F. Pone en su punto calcular área. ¿Sí? Se va a mostrar. Por ejemplo, a ver, probemos este. A ver si lo podemos hacer. Bueno, tenemos el triángulo ahí ya creado. ¿Sí? Que es F1. Yo sé dónde está el para probar. El para probar el polimorfismo está en la clase test polimorfismo, ¿no? Entonces lo vamos a poner test polimorfismo. TP le pongo. Test polimorfismo. Creamos una instancia de ese objeto para que se cree. Ya tenemos el objeto de este.
Entonces pongo TP, punto, y fíjense, ahí aparece seguro probar calcular área. ¿Qué necesita como dato? Necesita una figura geométrica. ¿Sí? Entonces yo le voy a pasar el triángulo que yo creé. Bien. Y ahí tendrían que mandarle este. Fíjense, entremos a este probar calcular área. Recibe un triángulo. Abrimos esto en la declaración. Fíjense, va a recibir acá un triángulo que se va a llamar F. F y pone punto calcular área. Entonces ejecuta su método calcular área. Y fíjense, seguro va a aparecer 5 también. Ah, pero no mostramos nada, ¿no? ¿Por qué no se muestra nada? Porque no mostramos nada. Esto tendría que estar dentro de un SISO, System Open Line. Bien. Ahí está, porque si no, no se va a mostrar nada. Ahí está, me dio 10. Bien, acuérdense que acá era partido entre 2, ¿no? Por eso no me dio 5. Yo la había borrado hace rato. Ahí está. Ahí está. ¿Vieron? Más o menos ahí. Por aquí tenés que pasar nada más un objeto, ¿sí? Un triángulo, o sea, la clase hija. Pero el objeto de la clase hija. ¿Sí? Bien, chicos, ¿ninguna otra duda? ¿Ya está? Así terminamos. Bien. Ya no tiene duda. Álvaro tampoco. No, ya no tengo. No. Bueno. Bien. Acá terminamos entonces. Sí, ya le voy a estar subiendo, capaz mañana ya, el otro tema, que sería listas estáticas y tree catch. Sí, también vamos a hacer eso. Si pueden, entréguenlo mañana o sí, el fin de. Solo que no se dejen estar, ¿sí? Con esto. Después después ya la otra semana voy a liberar 2 módulos más, así que no, por eso no entiende que se le acumule mucho, ¿sí? Así que ya le voy a liberar a los otros módulos, ¿sí? Capaz que 2 módulos más le voy a liberar. Ya se viene la parte de base de datos, ¿sí? Tienen que instalar la base de datos. Así que no se preocupen, hasta el fin de mañana, ¿no? O al miércoles, no hay drama, digamos. La idea no es que apurarlo con la entrega, ¿sí? La idea es que ustedes hagan, ¿sí? Igual se lo va a tomar un parcial de esto, así que no se preocupen. Pero después en enero, ¿sí? Por ahí. Al 15 o al 10. Ahí vamos a ver si saben o no. Sí, por eso digo, no se atrasen con esto. Sí, por la entrega no hay drama, sí, pero la tienen que entregar, sí la tienen que entregar. Bien, ninguna duda. El parcial va a ser más o menos el 10 o el 15, depende cómo estemos después de año nuevo. ¿Sí? Pero por esa fecha más o menos. Va a ser toda esta primera parte, todos objetos, digamos. Maneja lista, todo eso. Bien, ninguna duda entonces. Hasta ahí. Sí, ¿quién me preguntó? Ahí. ¿Vas a subir el video? Sí. Si puedo arreglar el audio, sí, lo voy a subir. Así que no te preocupes. Bien, chicos, nos vemos entonces. Ya está. De nada, Álvaro. ¿Qué dice Max? ¿Va a ser relacionado con excepciones? Nos vemos, Bruno. Ya vemos cuando lance el TP. Sí, va a ser relacionado con excepciones. ¿Sí? Ya vemos más o menos cómo van. Tengo que ver la entrega todavía. ¿Sí? Sí, va a ser por tiempo. Sí, 2 horas, 2 horas y media. ¿Sí? O 3 horas, ya vemos. Sí, depende de la complejidad. Yo le mando el TP y usted lo resuelve y me lo manda. ¿Sí? Lo estamos viendo, chicos. ¿Sí? Cualquier duda que tengan nos preguntan. Me preguntan, ¿sí? Sí, por el aula o por el WhatsApp, lo que sea. No se atrasen con las tareas. Nos estamos viendo, chicos.